En este video vamos a hablar sobre combinaciones lineales de vectores e independencia lineal de un conjunto de vectores. En primer lugar, consideremos una matriz, como esta que vemos en pantalla, que tiene, por ejemplo, 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? Una matriz no es más que eso, un arreglo de números ordenados por filas y columnas, una tabla. En esta matriz vamos a identificar sus filas y sus columnas por separado y le podemos llamar los vectores fila de la matriz y los vectores columna de esta matriz, que podemos pensar que son, si se quiere, matrices más pequeñas. ¿Sí? Por ejemplo, cada fila es una matriz que tiene una fila y 4 columnas en este caso, y cada vector columna es una pequeña matriz que tiene 3 filas y una columna en este caso. Estos vectores fila y vectores columna se pueden interpretar en términos de la definición de vectores que vimos en el tema 5. Sin embargo, hay que entender que esa definición de vectores que vimos para 2 y 3 dimensiones, para n igual a 2 y para n igual a 3, tenemos que extenderla a vectores que tengan tantos elementos como queramos, ¿sí? Es decir, vectores en el espacio R elevado a la n. Vamos a trabajar de aquí en adelante entonces con vectores o fila o columna que vivan muchas veces en R a la n, ¿sí? Para distintos valores de n que no necesariamente tienen por qué ser 2 o 3, sino para cualquier valor de n mayor o igual que 2, como en el ejemplo de la matriz anterior, que podíamos considerar vectores fila en R a la 4. No vamos a dar todas las definiciones como hicimos en los videos para n igual a 2 y para n igual a 3, sino que las vamos a entender como una extensión natural de esas definiciones, ¿sí? Es decir, las definiciones son análogas a las dadas para n igual a 2 y para n igual a 3 en la mayoría de los casos. Hacemos, sin embargo, algunas consideraciones. Lo más importante, que son las operaciones que están definidas en este conjunto de vectores, como la suma y el producto por un escalar, se mantiene. De la misma manera, la definición del producto punto y sus propiedades también se mantiene. ¿Sí? El producto punto entre dos vectores de R a la n va a ser multiplicar uno a uno cada una de las componentes de esos vectores y después sumar esos n productos que obtuvimos. En consecuencia, todas las definiciones que venían en términos del producto punto, del producto escalar, como por ejemplo el ángulo entre vectores y la proyección de un vector sobre otro, de igual manera la ortogonalidad entre vectores, se mantienen, aún para n mayor que 3, aunque no podamos imaginar esos vectores y ver qué significa el ángulo, igual podemos mantener esas definiciones y siguen teniendo sentido. La única operación que no se extiende, y que de hecho solo estaba definida para dimensión n igual a 3, tampoco valía en n igual a 2, es la operación del producto cruz, ¿sí? Solo queda definido para R3. Pasamos entonces a la siguiente definición de este video, que es la definición de combinación lineal, ¿sí? Vamos a decir que un vector b es una combinación lineal de otros vectores b1, b2 hasta bn si existen escalares, ¿sí? Una lista de n escalares que llamemos alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, de manera que b puede escribirse como alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 y así siguiendo hasta alfa n por bn. En este caso decimos entonces que b es una combinación lineal de los vectores b1, b2 hasta bn. Para entender esta definición vamos a hacer, como siempre, algunos ejemplos. Vamos a tratar de responder estas 3 preguntas que nos hace el video en pantalla. Les invito, como siempre, a poner pausa ahora en el video y tratar de resolver estas preguntas sin ver cómo las vamos a hacer en este momento. Bien, vamos a resolver estas 3 preguntas. La primera nos dice, ¿es posible escribir el vector 3, 4 como una combinación lineal de los vectores 0, 1 y 1, 1? ¿Sí? Escribámoslos como columnas aquí, dice. Entonces, podríamos reescribir esta pregunta como, ¿existen alfa 1 y alfa 2 escalares tales que podemos escribir al vector 3, 4 como alfa 1 por el vector 0, 1 más alfa 2 por el vector 1, 1? ¿Sí? ¿Existen o no?
¿Por qué? Bueno, podríamos resolver analíticamente esta pregunta, pero creo que si están viendo este video con atención, ya habrán deducido ustedes cuáles son el alfa 1 y el alfa 2 adecuado, o cuál es al menos un par de alfa 1 y alfa 2 adecuado. ¿Sí? Si queremos llegar hasta el vector 3, 4, podemos hacer 3 veces el vector 1, 1 y sumarle una vez el vector 0, 1 para obtener 3, 4. Es decir, la respuesta es sí. Considerar alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a 3 y obtenemos que 1 por el vector 0, 1 más 3 veces el vector 1, 1 es el vector 0, 1 más el vector 3, 3, que es finalmente el vector 3, 4. Es decir, podemos escribir el vector 3, 4 como una combinación lineal entre el vector 0, 1 y el vector 1, 1. Podemos interpretar geométricamente esta situación de la siguiente manera. El vector blanco es el vector 3, 4, ¿sí? Que vive en el plano R2. El vector amarillo es el vector 1, 1. Y el vector azul es el vector 0, 1. Todos puestos con un punto inicial en el origen. Si caminamos 3 pasos en la dirección del vector 1, 1 y luego caminamos un paso en la dirección del vector 0, 1, es decir, si sumamos 3 veces 1, 1 a 0, 1, llegamos finalmente al vector 3, 4. La siguiente pregunta dice, ¿es posible escribir al vector 1, menos 1, 2 como una combinación lineal de los vectores 1, 3, 0 y 1, menos 1, 0? Podemos reescribirla, reinterpretarla de la siguiente manera. Existen otras constantes, alfa 1 y alfa 2, escalares, tales que el vector 1 menos 1, 2 sea igual a alfa 1 por el vector 1, 3, 0 más alfa 2 por el vector 1 menos 1, 0. Podemos dar una respuesta analítica, pero antes pensemos un poco qué nos dice la intuición y qué nos dice la geometría, puesto que también aquí podemos pensar geométricamente en el espacio. Notamos que tenemos que construir un vector que tiene un 2 en la última posición, pero sin embargo, cada vez que escribamos la suma, la combinación lineal de los otros dos vectores, ¿sí? Vemos que alfa 1 por 1, 3, 0 más alfa 2 por 1 menos 1, 0 es el vector alfa 1, 3 alfa 1, 0 más el vector alfa 2 menos alfa 2, 0, que a su vez es el vector alfa 1 más alfa 2, 3 alfa 1 menos alfa 2, 0. Es decir, podemos elegir alfa 1 y alfa 2 de manera tal que alfa 1 más alfa 2 nos dé 1, 3 alfa 1 menos alfa 2 nos dé menos 1 y 0 nos dé 2. ¿Sí? Tendríamos entonces que resolver ese sistema. Alfa 1 más alfa 2 igual a 1. 3 alfa 1 menos alfa 2 igual a menos 1. Pero el problema está cuando planteamos la tercera ecuación en la igualdad entre estos dos vectores. 0 igual a 2. Este sistema, como bien nos podemos dar cuenta, es incompatible. Es decir, no existen alfa 1 y alfa 2 que resuelvan este sistema. Por lo tanto, no podemos escribir al vector 1 menos 1, 2 como una combinación lineal del vector 1, 3, 0 y el vector 1 menos 1, 0.
vector 1 menos 1, 2 como combinación lineal de 1 menos 1, 0 y 1, 3, 0. Veamos ahora la interpretación geométrica en R3 de este problema. Lo que estamos queriendo hacer es alcanzar el vector rojo, ¿sí?, que es el vector 1 menos 1, 2, como una combinación lineal del vector amarillo y el vector verde, lo cual no es posible porque ambos vectores están sobre el plano XY, es decir, sobre el piso. Luego, por más que multipliquemos por escalares y sumemos, el vector que alcanzaremos siempre va a vivir en el mismo plano XY, como podemos ver usando estos deslizadores. ¿Sí? Generamos un nuevo vector que se llama U, que es la combinación lineal de estos vectores. Aquí tenemos alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a 2. Y moviendo los distintos valores de alfa 1 y de alfa 2, vemos que podemos alcanzar un montón de vectores, pero todos esos vectores viven en el plano XY. Es decir, siempre tienen z igual a 0. Veamos ahora el último ítem que hace la siguiente afirmación. El 0, el vector nulo, es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Por qué? Bueno, se habrán dado cuenta que es inmediato que si tomamos cualquier conjunto de vectores, B1, B2, hasta Bn, ¿sí?, sin importar la cantidad de que sean, n siendo cualquier número natural, siempre vamos a poder escribir el vector nulo como una combinación lineal de estos vectores con tan solo elegir todos los escalares como 0. ¿Sí? Eligiendo todos los escalares iguales a 0. ¿Sí? En ese caso, cada uno de estos sumandos va a ser el vector nulo y tendremos simplemente n veces sumado el vector nulo, que es el mismo vector nulo. Ahora que hemos visto la definición de combinación lineal, vamos a ver estas dos definiciones que son sumamente importantes para lo que sigue. Vamos a decir que un conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿sí?, un conjunto de n vectores es linealmente dependiente si podemos escribir al vector nulo como una combinación lineal de ellos en la que algún escalar no es 0. ¿Sí? Si podemos elegir una combinación de escalares en la que no todos sean ceros, que nos permita escribir el vector nulo como una combinación lineal de estos vectores, entonces vamos a decir que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Por otro lado, vamos a decir que un conjunto de vectores es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Es decir, si no podemos encontrar escalares alfa 1 hasta alfa n, no todos nulos, tales que el vector nulo se escriba como una combinación lineal de estos vectores con estos escalares. Es lo mismo que decir que cada vez que escribimos al vector nulo como una combinación lineal de los vectores desde B1 hasta Bn, la única forma de que esto sea cierto es que todos los escalares sean el 0. Vamos a reforzar esta definición, por supuesto, como siempre, con dos ejemplos. El primero dice decidir si los vectores 2, 1 y 1, 1 son linealmente independientes. Y el segundo es un ejemplo parecido, pero en el espacio, en R3. Vamos a llevarlo a la pizarra y lo trabajamos. Comencemos con el primer ejemplo en el plano. ¿Sí? Tenemos los vectores 2, 1 y 1, 1 y nos preguntamos si son o no linealmente independientes. Lo que vamos a hacer con este tipo de ejercicios es lo siguiente. Planteamos el vector nulo como una combinación lineal de estos dos vectores. 2, 1
y 1, 1. Y nos preguntamos si podemos encontrar o no escalares alfa 1 y alfa 2, no ambos nulos, que permitan realizar esta combinación lineal. Si no es así, si la única forma de que esta igualdad sea cierta es que alfa 1 y alfa 2 son 0, entonces el conjunto de vectores será linealmente independiente. En cambio, si podemos encontrar alfa 1 y alfa 2, no ambos nulos, que nos permitan escribir esta combinación lineal, el conjunto de vectores será linealmente dependiente. Vamos a ver cómo este problema se transforma inmediatamente en un problema de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Tenemos que la combinación lineal de estos vectores puede escribirse como 2 alfa 1 más alfa 2, que es lo mismo que el vector 2 alfa 1 más alfa 2 y alfa 1 más alfa 2 en la segunda componente. Pero el vector nulo es un vector que tiene ambas componentes iguales a 0. Y la igualdad del lado izquierdo y del lado derecho en esta cadena de igualdades solo se va a satisfacer si ambas componentes son iguales. Es decir, si 2 alfa 1 más alfa 2 es igual a 0 y alfa 1 más alfa 2 también es igual a 0. Vemos entonces que el problema de pensar si un conjunto de vectores es o no linealmente independiente se transforma en el problema de resolver un sistema de ecuaciones como los que hemos visto hasta ahora. En este caso, y siempre que estemos escribiendo al vector nulo como una combinación lineal de otros vectores, el lado derecho nos va a quedar siempre el número 0. ¿Sí? Es decir, estos sistemas serán siempre homogéneos. Y las incógnitas, las variables sobre las cuales está desarrollado este sistema, son justamente los escalares de la combinación lineal. Veamos ahora. Este sistema, por ser homogéneo, siempre tiene al menos alguna solución. ¿Sí? Es lo que vimos en el video anterior. Y esa solución que siempre sabemos que existe es la trivial. Siempre podemos elegir alfa 1 y alfa 2 iguales a 0. Y este sistema tiene esa solución. La pregunta es, ¿este sistema es determinado o indeterminado? Si es determinado, significa que esa solución es la única. Y por lo tanto, el conjunto de vectores será linealmente independiente. En cambio, si el sistema es indeterminado, significa que tenemos infinitas soluciones, entre las cuales podremos escoger alguna en la que no sean los dos, es decir, alfa 1 y alfa 2, 0, y en ese caso el sistema será linealmente dependiente. Resolvamos este sistema y veamos qué ocurre. Vamos a pasarlo a su forma matricial y resolverlo con el método de Gauss. ¿Sí? En forma matricial tenemos 2, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos a intercambiar las filas para que nos quede un 1 en la posición 1, 1. Y tenemos 1, 1, 0, 2, 1, 0. El siguiente paso será usar el pivote de la posición 1, 1, ¿sí? Para hacer un 0 en esta posición. Es decir, a la fila 2 le vamos a asignar la fila 2 menos 2 veces la fila 1, obteniendo así la matriz 1, 1, 0, 2 menos 2 veces 1, 0, 1 menos 2 veces 1, menos 1, y por supuesto 0 menos 2 veces 0 es 0. Ahora multiplicamos la fila 2 por menos 1 para que nos quede un 1 en la posición 2, 2 y obtenemos la forma matricial 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ahora, para llegar a la forma escalonada reducida por renglones de esta matriz, simplemente restamos a la fila 1 la fila 2 para anular esta posición. Y obtenemos entonces 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0. Y la fila 2 queda igual, por lo que este sistema resulta ser
compatible determinado, puesto que tiene dos incógnitas y dos escalones en su matriz de coeficientes como en su matriz de coeficientes ampliada. Y la solución, por supuesto, que es alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 0. Por lo tanto, el sistema, el conjunto de vectores conjunto de vectores 2, 1 y 1, 1 es linealmente independiente. La única forma de combinar linealmente estos dos vectores y que nos dé el vector nulo es que ambos escalares sean 0. Vemos entonces la importancia de entender cómo resolver sistemas lineales para resolver este problema y observamos también algo que va a ocurrir siempre con los sistemas homogéneos y que por eso vamos a dejar de tener en cuenta, que es que el lado derecho no cumple ningún papel a la hora de hacer el desarrollo de Gauss y Jordan, el método de eliminación de Gauss y Jordan. Siempre que hagamos operaciones elementales, el lado derecho siempre va a ser una columna de ceros. Entonces, muchas veces al resolver sistemas homogéneos, vamos a obviarlo por simplicidad. Vamos ahora con este último ejemplo, ahora en R3. Se nos pregunta si los vectores 1, 1, 3, 0, 1, 2 y 1, 2, 5 son linealmente independientes. Entonces, nuevamente planteamos el vector nulo de R3 igual a una combinación lineal de estos tres vectores. ¿Sí? Desarrollando esta suma de vectores, tenemos que el vector nulo debe ser igual a alfa 1 más alfa 3, alfa 1 más alfa 2 más 2 alfa 3, 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más 5 alfa 3. Por lo tanto, el sistema que tenemos que resolver es el sistema alfa 1 más alfa 3 igual a 0, alfa 1 más alfa 2 más 2 alfa 3 igual a 0, 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más 5 alfa 3 igual a 0, que en su forma matricial nos queda 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 5. Y del otro lado, todos ceros en la columna del lado derecho, pero como dijimos en el ejemplo anterior, vamos a omitirlo puesto que esa columna no va a cambiar nunca. Bien, les queda como tarea a ustedes resolver la forma escalonada reducida por renglones de esta matriz. Simplemente en este video la vamos a copiar para no alargarlo, pero el método de resolverlo es idéntico al que hicimos en los videos del método de Gauss-Jordan. Su forma escalonada reducida por renglones es la siguiente. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Qué nos dice esta forma escalonada reducida por renglones del sistema de ecuaciones que estamos queriendo resolver? Tenemos tres incógnitas, pero solamente dos escalones, tanto en la matriz de coeficientes como en la matriz ampliada, por supuesto, porque es un sistema homogéneo. Esto nos dice que el sistema es compatible indeterminado. Tendrá entonces infinitas soluciones. ¿Qué forma tienen esas infinitas soluciones? Bueno, volvamos al sistema. Tenemos que alfa 1 más alfa 3 es igual a 0 y que alfa 2 más alfa 3 también tiene que ser igual a 0.
¿sí? Notemos que estos coeficientes son los coeficientes de este sistema. La última ecuación simplemente dice 0 igual a 0. Recordemos que por más que lo estamos omitiendo, aquí hay una columna de ceros, que es el lado derecho, que omitimos por ser este un sistema homogéneo. Bien, entonces, despejando alfa 1 y alfa 2 de este sistema, tenemos que alfa 1 es menos alfa 3 y que alfa 2 es también menos alfa 3. Por lo tanto, el conjunto de solución de este sistema es el siguiente. Son todos los vectores en R3 que son de la forma menos alfa 3, menos alfa 3, ¿sí? Porque alfa 1 y alfa 2 son iguales a menos alfa 3 y alfa 3 es siempre alfa 3 y puede recorrer todos los números reales. Por lo tanto, tenemos soluciones no nulas del sistema y basta con encontrar alguna en la que no todos sean ceros, por ejemplo, eligiendo alfa 3 igual a 1, para conseguir que alfa 1 sea entonces igual a alfa 2 igual a menos 1, puesto que tiene que ser el opuesto aditivo de alfa 3, y entonces una combinación lineal con esos coeficientes escalares de los tres vectores del problema nos va a dar el vector nulo. Es decir, verifiquen que menos 1, 1, 3 menos 0, 1, 2 más 1, 2, 5 es igual al vector nulo. Es decir, 0, 0, 0. Verifiquemos. En la primera componente tenemos menos 1, menos 0 más 1, que es 0. En la segunda menos 1 más 2, que también es 0. Y en la tercera menos 3, menos 2 más 5, que también es 0. Entonces hemos encontrado una combinación lineal no nula, ¿sí? Es decir, con no todos los coeficientes nulos, mejor dicho, de estos tres vectores que nos da el vector nulo. Podemos escribir el vector nulo como una combinación lineal de estos tres vectores, eligiendo coeficientes no todos nulos. Por último, para terminar este ejemplo, notemos la siguiente observación. Siempre que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente, como en este caso, ¿sí? Este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Siempre que ocurra esto, podemos escoger cualquiera de ellos y escribirlo como una combinación lineal de los otros dos, ¿sí? Notemos que tenemos menos el primer vector, menos el segundo vector, más el tercer vector, es igual al vector nulo. Por lo tanto, podemos escoger cualquiera de ellos, por ejemplo el primero de ellos, y escribirlo como una combinación lineal de los otros dos de la siguiente manera. 1, 1, 3 va a ser entonces menos 1 por 0, 1, 2 más 1 por 1, 2, 5. ¿Sí? Porque escogimos este vector de esta ecuación que tiene un 0 del lado derecho y lo despejamos. De la misma forma podríamos haberlo hecho con cualquiera de los otros dos vectores. Y podemos escribir cualquiera de los vectores de este conjunto por ser linealmente dependiente como una combinación lineal de los otros.